Mi pensamiento más bonito al despertar es para ti, Señor Jesús. Y por la noche mi oración al descansar. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37. Aleluya. Estamos tocando el tema de que estamos sembrados con un propósito perfecto de parte de nuestro Dios. Hicimos énfasis la semana pasada de que tenemos buenas raíces. ¿Cuántos dicen amén? Si un árbol no tiene buenas raíces, hermano, no va a haber crecimiento. Las raíces tienen que estar bien nutridas, no solamente con tierra, sino con agua. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido todavía glorificado. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nuestro fundamento para que nuestras raíces tengan unas fuertes raíces con un fundamento firme. El primer fundamento debe de ser la obediencia. Si hay obediencia, tenemos un buen fundamento. Si tenemos fe, es un buen fundamento. Y si tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, tres cosas importantes, tenemos buen fundamento. Diga, yo necesito esas raíces, aleluya, obediencia, fe y conocimiento de la palabra de Dios. La agua sirve para fortalecer, hermano, nuestro fundamento, de nuestro interior. Nuestra victoria está día de mi interior. Diga otra vez, de mi interior. De mi interior correrán ríos de agua viva. ¿Y cómo van a fluir? A través de mi espíritu. No de mi mente, no de mis emociones, sino de mi espíritu. De mi interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva, ese fundamento, va a fortalecer mi raíz espiritual, porque en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, el versículo 10, bien conocido, dice la Escritura: si mi fundamento, hermano, tiene la raíz de la fe, tiene la raíz de la obediencia, tiene el fundamento del conocimiento de la palabra de Dios, entonces mira, dice la Escritura: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo voy a tener mi vida abundante? Solamente si tengo buenas raíces. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fundamento de conocimiento de la palabra de Dios, hermano amado, mi fundamento, hermano, está en tierras movedizas y cualquier vientecito va a arrancar el árbol. Aunque sea un árbol, aunque tenga ramas, pero si no hay raíces profundas, cualquier viento, cualquier huracán lo va a tambalear y lo va a arrancar y lo va a tumbar. Y así hay creyentes. Cuando el creyente no tiene buenas raíces, entonces, hermanos, si no hay obediencia a la palabra, si no hay la fe suficiente en la palabra, si no hay el conocimiento en la palabra, cuando viene el ventarrón del problema, de la adversidad, de la persecución, hermano amado, el arbolito se cae. Y hermano, yo he visto muchos árboles grandotes que se han caído por los vientos. Y así hay creyentes que ya tienen sus años en el evangelio, pero cuando viene la persecución se caen, se desaniman, se debilitan. Diga, no es tiempo de debilitarse. Entonces, la agua viva debe de fortalecer mi fundamento. ¿Con qué, con qué, hermano? Con la palabra, con la obediencia. Y no solamente con la obediencia, sino con la fe. Entonces, el ladrón viene a matar, a destruir, pero dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, no a media, sino en abundancia. En San Juan capítulo 14, adelantito, San Juan capítulo 14, el versículo 12, ¿cuánto dicen gloria a Dios por la palabra? Aleluya.
de cierto, Jesús está hablando. De cierto os digo, el que en mí cree, ¿en quién tenemos que creer? En Él. El que en mí cree, las obras, mi alma te alaba, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Mira la promesa, hermano amado. De cierto es verdad lo que te estoy diciendo. Lo único que tenemos que es creer en Él. ¿En quién tenemos que creer? En el que nos sembró en el reino de los cielos. El que tiene un propósito santo para perfectos. El que nunca se equivoca. El que siempre está con nosotros. San Juan capítulo 15, adelantito. San Juan capítulo 15, el versículo 5, dice la escritura. Jesús hablando. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué dice? Poquito fruto. ¿Cómo dice? Mucho fruto. Y hablamos bastante en la primera clase acerca del fruto que Dios quiere que demos. Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Y si no permanecemos en él, entonces no vamos a llevar fruto. Porque separados de mí, mira lo que dice la palabra, nada podéis hacer. En otras palabras, separados de mí, si no tenemos comunión con el que debemos de tener comunión, hermano amado, nada vamos a hacer. Separados de él. Podemos tener religión, aparentar, por de nada nos va a servir. Porque lo que necesitamos es tener comunión con él y de ahí va a venir nuestra victoria. Diga, yo necesito la agua viva. ¿Para qué? Para fortalecer mis raíces, mis fundamentos tienen que estar en Cristo Jesús por medio de la comunión con Él, la obediencia, la fe y el conocimiento de la palabra de Dios. Salmo 46, versículo 4. Aleluya. Después les voy a hacer preguntas. Póngase trucha. Póngase listo, hermano, que le voy a hacer preguntas. Asimile lo que está recibido, ya son 3 clases sobre el tema el propósito de Dios para nuestra vida. Dios tiene un propósito para mí. Entonces, el salmista David en el Salmo 46, el versículo 4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Tú y yo somos moradas del Altísimo. Y el río viene de Dios. Y ese río solamente va a fluir por medio de la comunión con el Señor. Pero si en mi espíritu, hermano, hay estorbos, el río no va a fluir. Si en mi espíritu hay ofensas y yo las estoy guardando dentro de mi espíritu, hermano amado, entonces el río no va a fluir. Yo tengo que perdonar lo que dije en la primera clase, 70 veces 7, hermano amado, porque las ofensas, si las guardamos en nuestro espíritu, nos estorban. Y cuando tú no puedes limpiar tu espíritu, entonces no puede fluir el Espíritu Santo, porque acuérdate que Dios es un Dios santo. Entonces necesitamos, no nomás mi mente, hermano, no nomás mis sentimientos, mi espíritu humano tiene que estar limpio, porque a veces dicen, oh, ya perdoné, con la mente, con los sentimientos, no me acuerdo. Nos estamos engañando porque mi espíritu estoy guardando, asimilando esos malos recuerdos, esa mala experiencia, esa ofensa. Entonces con mi mente y mis sentimientos y mi boca digo una cosa, pero Dios no puede ser engañado. O sea, que Dios es tan santo que está pidiendo que nuestro espíritu esté descontaminado, que esté limpio. De río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. En otras palabras, aunque vengan tempestades, aunque vengan neblinas, aunque se ponga oscuro, de todos modos en la mañana va a clarear el alba y va a haber la victoria. ¿Cuántos han sentido noches de oscuridad? ¿Verdad que sí? Pero después viene el amanecer y después viene la victoria
¿Y quién es el que nos da la victoria? Es el Señor Jesucristo, porque mi agua viene de Él, mi fortaleza viene de Él, la fe viene de Él, porque nos ha dado la fe de Él, mi fundamento está en Él y por lo tanto yo sé que estoy sembrado en esta tierra con un propósito santo y perfecto. Y si no lo sabes, hermano, vale más que te pongas a orar para que Dios te lo revele. El río es de Dios. Y ese río proviene de Dios y ese río se llama su gracia. Sin la gracia de Dios no podemos ser salvos, porque por gracia hemos sido salvos y esto no es de nosotros, sino que es un don y regalo de parte de nuestro Dios. Por gracia somos salvos y no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, esa gracia viene de parte del Señor, su gloria viene de parte de Dios, su presencia viene de parte de Dios, el poder viene de Dios, la provisión espiritual, material viene de Dios, nuestra provisión del área que sea viene de Dios, no es por nuestras propias fuerzas ni habilidades. Aunque a un momento llegue la enfermedad a nuestro cuerpo, pero no dejamos de ser hijos de Dios. Aunque venga la tribulación, pero no dejamos de ser hijos de Dios. Entonces necesitamos tener nuestros fundamentos bien puestos. Los ríos vienen de parte del Señor y lo primer río que podemos disfrutar es su gracia. El perdón de nuestros pecados, su gloria, su presencia, el poder de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La provisión, ¿a cuánto Dios nos ha provisto del momento, hermano amado, que necesitamos? Y no solamente en lo material, hermano, en lo espiritual. Cuando necesitamos la paz, ahí estaba Él. Cuando necesitaba la fortaleza, ahí estaba Él. Cuando necesitaba la palabra de esperanza, ahí estaba Él para dármela. Aleluya. Y por lo tanto, hermano amado, ese río no está escaso. Ese río no tiene límite porque viene del santuario de la presencia del Señor. Protección. Vamos al Salmo 46, el versículo 7. Aleluya. Salmo 46. Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Cuántos dice amén? Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos, donde dice, en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Él es el que va a hacer cesar la guerra. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna guerrita por ahí en el trabajo? ¿Alguna guerra emocional? ¿Alguna guerra mental? ¿Alguna guerra financiera? Pero dice, Él es el que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco y corta la lanza y quema los carros en el fuego. Hermano, Él es el que, diga, Él es el que me va a dar la victoria. ¿Pero por qué, hermano? Porque nuestro fundamento está en la palabra. Nuestro fundamento está en la fe y la certeza y la seguridad que Dios no me va a dejar ni me va a desamparar, me va a sostener con la diestra de su justicia. Si no lo creyera, hermano, hace muchos años que hubiera colgado los guantes. Pero mi confianza está en Dios. Tu confianza tiene que estar en Dios, el hacedor de maravillas. Él es el que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. A veces nosotros queremos arreglar la situación de manera. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Estate quieto. Yo te voy a dar la victoria, dice el Señor. A veces nos queremos defender. No te defiendas, dice el Señor. Yo te voy a dar la victoria. ¿Qué hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra? Mi Dios no está limitado, hermano. Quiebra el arco, corta la lanza. Esa lanza que iba en contra tuya, el Señor se la quita al mentiroso y la quiebra. El Señor nos da la victoria. Y no solamente eso, quema los carros de fuego. Versículo 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Sabe? Porque el que no confía es que no confía en su Dios. Pero tú y yo estamos confiando en Dios. Estate quieto. Conoced que yo soy Dios. La palabra conocer significa ríndete. Ya me voy a rendir este año, aunque esté terminando el año, me voy a rendir. Se nos fue. Se nos fue este año, hermano. Ya octubre se va. Nos quedan 2 meses, noviembre y diciembre. Entonces, si estuve ahí pataleando desde enero y febrero y marzo, y ahí estuve pataleando, dice Señor, ya estate quieto, ya ríndete. Ya ríndete. No hay otro camino mejor. No hay otra verdad. Hay que rendirnos al Señor, ríndete. Está quieto, conoce, ríndete. No solamente eso, dice, reconóceme.
Conoced, descansa, ríndete, reconóceme. Ay, me gusta la palabra reconóceme. Aleluya. ¿Cuántos quieren conocer más al Señor? ¿A ti te gustaría vivir con un extraño? ¿Dejarías entrar a un extraño a tu casa? No, hermano, Él está con nosotros, Él no es un extraño, pero tenemos que tener comunión con Él para conocerlo. Dice, conoced, y del griego, del antiguo, de la palabra más antigua, dice, ríndete, y también dice, reconóceme. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Ese es al Dios que tú y yo le servimos. Jehová de los ejércitos está con nosotros como poderoso gigante para darnos la victoria. Y si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Pero tenemos que reconocerlo, tenemos que confiar en Él. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es que no hay un Dios como nuestro Dios, iglesia. En Isaías 58, adelantito, vamos a Isaías 58. Aleluya, versículo 11, 58, 11. Jehová te pastoreará, diga conmigo, siempre. Ay, mi alma te alaba, Cristo de la gloria. Jehová te pastoreará siempre. Hermano, Él está dispuesto a pastorearnos siempre. Pero ¿quiénes somos los que tenemos que dejarnos pastorear? Nosotros. Él está dispuesto. Dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego. Aleluya, serás de bendición para el que te rodea, y como manantial, mi alma te alaba, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Mira la promesa de nuestro Dios, cuyas aguas nunca faltan. El río de Dios no está escaso. El río de Dios no es un charquito, hermano. El río de Dios viene del cielo y viene aquí a la tierra y nos alcanza, nos bendice, fortalece nuestras raíces. Nuestras raíces tienen un buen fundamento, hermano. ¿Por qué crees que hay siervos, hermano, que hasta el último día de su existencia le han servido? Escuchaba yo un testimonio de un ancianito, hermano, que murió como a los 93 años, hermano, y estaba allí en su lecho de dolor, en su cama, para salir de su cuerpo. Pero se incorporó como pudo, dice el hijo. Mi papá se incorporó con su debilidad en su cuerpo, con sus labios partidos porque ya estaba muy cansado su estuche, hermano amado. Pero comenzó a entonar un canto de adoración y pudo levantar sus manos y pudo adorar al Señor. Y él decía, yo sé que mi Redentor vive y que es poderoso, y estaré con Él en su presencia. Y adoraba al Señor, hermano, con aquel gozo, con aquella paz, que dice su hijo, ¿cómo no voy a adorar yo al Dios de mi papá? Si mi papá hasta la última existencia de su respirar lo estuvo adorando. Hermano amado, hay que tener un fundamento. Tiene 93 años cuando él dejó de existir su papá, pero en su lecho de dolor él lo adoraba y él lo exaltaba. Diga, yo tengo un buen fundamento. Si dice la escritura, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Tienes sed, hermano amado, ven a las aguas vivas. Te sientes cansado, Él es tu fortaleza. Te sientes triste, Él es tu gozo. Te sientes debilitado, Él es tu fortaleza. Él es el contentamiento de tu ser. Y los tuyos, aquí hay una promesa para ti, para mí. Diga, yo la arrebato esta promesa. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Mi descendencia va a ser de bendición, porque si Cristo no ha venido
Y yo soy levantada, hermano amado, antes que mis hijos. Ellos van a saber que su madre predicó el evangelio hasta el último día de su existencia. Y esta palabra no va a volver vacía. Y los tuyos edificarán las ruinas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado, ¿qué dice? Serás llamado, ¿qué dice? Reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. O sea, tú y yo vamos a ser reparadores, edificadores. Pero ¿cómo voy a edificar si mi manantial está seco? ¿Cómo voy a edificar si no me estoy llenando de la presencia de Dios? Hermano, mi fundamento, mis raíces tienen que estar bien nutridas, no solamente por la tierra, hermano amado, sino con la agua y con el sol. Porque todas las plantas necesitan agua, tierra y sol. Y tú y yo estamos siendo iluminados y bendecidos por el sol de justicia, el Hijo de Dios. Por lo tanto, nuestro fundamento está bien firme y no nos gloriamos, sino que confiamos en el Señor Dios Todopoderoso. Condiciones para producir fruto genuino es ser sensitivo a Dios. Vamos al libro de Mateo capítulo 13, versículo 23. Aleluya. Para poder, hermano amado, yo producir fruto, tengo que ser sensitivo a la voz de mi Dios. Y si hay algo que nos va a estorbar en nuestro caminar como cristianos, es cuando no discernimos la voz del Señor. El versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y da, ¿qué dice? Fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. O sea, no hay excusa. Diga, yo soy llamado a dar fruto. Tú escoges. Baja del 30, el 70 o el 100. Tienes agua, la vida de Dios, por medio de la comunión con el Señor. Tienes la tierra firme, que es la palabra, hermano amado. Y tenemos la vida del Espíritu Santo. Entonces, los elementos que necesitamos es la palabra revelada a nuestro espíritu, que no se quede en mi mente, sino que entre a mi espíritu. Prefiero 1000 veces saberme un texto bíblico, vivirlo y gozarlo y disfrutarlo, que saber muchos textos solamente para presumir. Dice la Biblia que en Proverbios que el necio solamente quiere presumir lo que sabe. Mejor saber el texto con revelación, me lo como, lo practico, me deleito, lo pongo por obra y voy creciendo. ¿Me está entendiendo? Entonces necesitamos, hermano amado, saber que Dios tiene un propósito para nosotros y que solamente voy a producir fruto genuino, a ser sensitivo a la voz de Dios. Diga, yo tengo buena tierra. Tengo un texto aquí que viene a mis ojos ahorita. Dice, esto les habló por parábolas, porque muchos viendo, ven y oyendo, oyen pero no entienden. Hay gente que ve pero no ve, oye pero no entiende. Diga, Señor Jesús, yo renuncio a toda sordera espiritual, condiciones para producir vida de Dios. ¿Cuáles son las condiciones? Tengo buena tierra, tengo el sol de justicia conmigo, tengo la revelación de la palabra, tengo la vida del Espíritu Santo, pero existen condiciones para producir la vida de Dios. ¿Qué me estorba para producir la vida de Dios? Diga conmigo, la vieja naturaleza. Pero dígalo así con autoridad, diga, la vieja naturaleza. Es la que estorba, esta vieja naturaleza, que a veces nos quiere gobernar. ¿Cuántos sienten cuando la vieja naturaleza los quiere gobernar? ¿Verdad que se siente? Hasta escalofrío da. Hermano, porque sí es cierto, uno siente palpablemente la lucha, que la vieja naturaleza se quiere levantar, pero está el Espíritu Santo dentro de nosotros y está en nuestra mente la palabra, está en nuestro espíritu la palabra, pero luego viene la vieja naturaleza y quiere rebelarse y diga, es tiempo de menguar para que Jesús crezca. En San Juan capítulo 12, vamos adelantito, San Juan capítulo 12, aleluya.
San Juan capítulo 12, el versículo 24. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es poderosa? Es la que nos transforma, nos renueva. Aleluya. Ay, pastor, a mí me gusta que me den un texto y de ahí me prediquen. Con un texto no vas a vivir. Necesitamos oír textos, capítulos, versículos, para que se alimente nuestro espíritu. Porque cuando vas a un restaurante dices, solamente me das la carne. Quiero arroz, quiero frijoles, quiero papas, quiero tortillas, quiero pan, quiero el postre todavía de pilón, amén. Una bebida, un refresco. Los que vinimos a cenar, digamos gloria a Dios. Aleluya. Rato te vas a los tacos. Aleluya. San Juan capítulo 12, versículo 24 dice, de cierto os digo, aquí está buena esta palabra, es Jesús el que está hablando. Es verdad lo que yo te estoy diciendo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aleluya. Ahora, aquí están mis frijolitos todavía, no me los he llevado a la casa. Mira, cada frijolito va a producir de acuerdo a su semillita. Tú vas a producir de acuerdo a tu semillita. O sea, tú tienes tu naturaleza, tú tienes tu carácter. Tú vas a producir de acuerdo a tu carácter, de acuerdo a tu entrega. Pero tenemos que morir. Parece insignificante, pero que de esta semillita, cuando se caiga la cascarita, va a salir, hermano, una plantita. Y hermano, y de ahí van a salir unas vainitas. Y después se va a multiplicar la bendición. Si tú y yo no morimos a nuestra vieja naturaleza, no vamos a dar fruto. O dejamos que la nueva naturaleza en Cristo Jesús nos gobierne, o la vieja naturaleza, la pecaminosa, la que no se quiere someter. Sigo adelante. San Juan, capítulo 12, versículo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, el que ama su comodidad, el que ama su ego, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Versículo 26, Jesús está hablando y está diciendo, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me quiere servir, obedézcame. Si alguno me quiere servir, sométase. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, mira la promesa, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Aleluya. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mira la promesa para ti y para mí. ¿Cuánto le vamos a seguir a Él? Aleluya. Que con esta promesa nos alimentemos nuestro espíritu humano, nuestras emociones, nuestros sentimientos y pensamientos y nuestra voluntad. Y permitamos que el Espíritu Santo nos conquiste con esta promesa. Dice, si alguno me sirve, pues sígame. Y donde yo estuviere, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entre al gozo de tu Señor. Fíjate que el Señor es tan lindo, tan bello, hermano, y tan misericordioso, que no dice, quiero que tengas 5 ministerios, quiero que hagas 4 ministerios, quiero que hagas 6 cosas. No, dice, si en lo poquitito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mi Padre, que me está honrando a mí, te va a honrar a ti. Fíjate, hermano, si en lo poquitito somos fieles a Dios, mi Padre lo honrará. Condiciones para producir fruto genuino, ser sensitivo a la voz del Señor. Condiciones para producir vida de Dios, morir a mi vieja naturaleza. San Juan capítulo 15, adelantito, el versículo 1, yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.
Entonces le estamos sirviendo al Señor, el Señor nos está limpiando, nos está purificando, nos está santificando, aleluya. Hermanos, Dios está hablando en nuestras vidas. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por lo tanto, la invitación es esta, dice Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Hermano amado, separado del Señor no podemos sobrevivir. Yo soy la vid, lo vuelvo a leer. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho. ¿Qué dice? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mira, la iglesia no va a producir el fruto. La megachur no va a producir el fruto. Tu pastor no puede producir el fruto. Tú eres el que vas a permitir que estar ligado con la vid verdadera. Si estás ligado con la vid verdadera, entonces vas a producir fruto. Dile a tu hermano: es tiempo de dar fruto. Aleluya. Permanecer en Cristo es ser renovado y es ser fortalecido. O sea, si yo me separo de Cristo no doy fruto. Si yo me separo de Cristo me debilito, pero si yo permanezco en Cristo Jesús me voy renovando día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Hermano, yo no soy la misma de cuando me entregué a Cristo, cuando tenía 27 años. Dios ha estado trabajando conmigo, estoy siendo renovada, estoy siendo restaurada, estoy siendo edificada, pero también al mismo tiempo estoy siendo quebrantada. Porque estas semillitas tienen que pasar por un proceso para que puedan dar fruto. Y es más, mano, cuando están las vainitas de los frijolitos, les pegan con palos. ¿Verdad? Pasan por un proceso. Y a veces no nos gusta el proceso. Jesucristo. Entonces, Salmo 51. Vamos a Salmo 51. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, ¿qué dice? Un corazón limpio. Ese debe de ser nuestra oración. Crea en mí, oh Dios, una conciencia limpia. Cuando habla del corazón, está hablando de nuestra conciencia, de nuestro espíritu. Crea en mí, oh Dios, una conciencia limpia. Crea en mí, oh Dios, una conciencia limpia, un corazón limpio y un espíritu recto. Y renueva un espíritu recto. ¿Cuándo? Cuando el Señor me limpie. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no solamente eso, dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque ¿sabe por qué? Porque cuando no dejamos que el Señor nos renueve, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros se contrista. ¿Qué quiere decir la palabra, hermano amado? Crea en mí un corazón limpio. La palabra crea en mí un corazón limpio significa: tengo que aborrecer la maldad. Tengo que morir a mi ego. Tengo que morir a mi vieja naturaleza. Y sabes que Dios nos ha dado libre albedrío. Alguien me dijo a mi pastora: ¿para qué Dios dio el libre albedrío? Porque verdad que con el libre albedrío, hermano, si tú quieres lo haces, si no quieres no lo haces. Pero es que Dios no quiere títeres. Dios quiere adoradores, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Por lo tanto, la palabra aborrecer lo malo significa que voy a ser restaurado. La palabra aborrecer lo malo significa que yo ya no quiero hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renuévame, Padre amado.
Yo quiero aborrecer la maldad, yo quiero aborrecer la iniquidad, yo quiero aborrecer el pecado. Yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero disfrutar de la santidad de Dios. Mucha gente son salvos, pero no disfrutan su salvación. ¿Por qué? Porque no están siendo renovados, porque no están siendo restaurados, porque no están siendo edificados. Tenemos que aborrecer el pecado, tenemos que aborrecer la vieja naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo, ya nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. San Juan capítulo 3, versículo 3 dice la escritura: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Pero voy a la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Por sus frutos seréis conocidos. No seremos conocidos por cómo vestiremos, o a cuál iglesia iremos, o a qué denominación pertenecemos. No, dice, si tú y yo, hermano, no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Segunda de Corintios 5:17, ¿cuántas veces la hemos leído? ¿Cuántas veces la hemos repetido, hermano amado? Pero una cosa es leerlo, una cosa es repetir el texto, otra cosa es vivirlo y disfrutarlo, porque, hermano amado, es tiempo de disfrutar nuestra salvación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aborrezco el pecado, aborrezco mi vieja naturaleza, porque voy a gozar de mi nueva naturaleza. Aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Es, no va a ser, es, diga, somos. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora tenemos una mente renovada. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Oyes la palabra, tu mente renovada. Segundo, tengo el conocimiento de Dios, y no solamente eso, sino que tengo derecho legal a disfrutar de mi nueva naturaleza. Si no solamente he pasado de una religión a otra religión. Si el venir a la iglesia se te hace una imposición o un gran sacrificio, es que no estás disfrutando tu nueva naturaleza. Cuando tú y yo hemos nacido de nuevo, nos gozamos venir a la casa de Dios, nos gozamos cantarle al Señor, nos gozamos servirle al Señor, aunque sea tocando el pandero, hermano, como la pastora. Yo no sé tocar guitarra, yo no sé tocar batería, hermano, pero yo con mi panderito yo me gozo, y cuando no tengo el pandero en mi mano algo me falta para cantarle al Señor. Entonces, hermano amado, el Señor dice, en lo poquitito has sido fiel, en lo mucho te pondré. Efesios capítulo 4, con eso termino y ahorita voy por las preguntas a ver si aprendimos. Aleluya. Capítulo, fuera de internet, ¿ok? 4:17, yo te digo cuándo. 4:17 dice la escritura: esto digo, pues, parece que es de Guadalajara. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La vieja naturaleza quedó apachurrada, porque tengo una nueva naturaleza para disfrutarla ahora. Esto digo pues y requiero en el Señor, que ya no andemos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pero no solamente eso, sino por la dureza de su corazón. Diga, yo renuncio a toda dureza de corazón. Porque acuérdate que si vamos a crecer es por oír la voz de Dios y ser sensitivos a su voz. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, estas personas que conocieron a Dios, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Has visto a alguien creyente que ha conocido a Cristo y se ha apartado? Su estado es peor que el primero. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de esa cáscara vieja, hermano amado, de esa vieja naturaleza, de esa vieja mentalidad, de ese viejo carácter. Diga, yo renuncio
a mi viejo carácter. No digas yo soy así, no, tú no eres así, tú eres una creación nueva en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos. ¿Qué dice? En el espíritu de vuestra mente. O sea, mi espíritu tiene mente. Tengo que renovar mi espíritu, como con la palabra, pero la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra del Señor. Mira, no dice, la fe viene por el leer, dice por el oír y el oír la palabra de Dios. Soy renovado, soy restaurada. Renovaos el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre criado según Dios en la justicia, y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, sabiendo que la sangre de Cristo ya nos limpió de todo pecado, de toda maldad. Y yo hermano, resisto salir este año igual. Resistimos a salir igual este año. Tenemos que salir diferentes. Disfrutar de nuestra nueva naturaleza, gozar de la santidad de la cual tenemos derecho legal a disfrutar, hermano amado, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, y que Dios me ha llamado para que yo dé fruto el 30, el 70 o el 100, pero soy llamado a que ese fruto permanezca, para que todo lo que yo pida orando, creyendo, lo voy a recibir. Vestidos de nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y no hay otra verdad. La verdad es Cristo. La verdad es Cristo. No hay otra verdad. Aleluya. No, hermano, aquí no hay de retroceder, aquí es de avanzar. Para que sea renovada mi mente, para que sea renovado mi carácter, para que, hermano, para poder dar fruto, porque en aquel día el Señor va a decir: venga mi buen siervo, venga mi buena sierva, mire que en lo poquitito fue fiel. Entre al gozo de su Señor. Fuiste fiel tocando el pandero y cantando, entra al gozo de tu Señor. Fuiste fiel sirviéndole en el ministerio de niños, entra al gozo de tu Señor. Fuiste fiel como intercedor, entra al gozo de tu Señor. Fuiste fiel como salmista, entra al gozo de tu Señor. Fuiste fiel como músico, entra al gozo de tu Señor. Estuviste compartiendo la palabra de Dios y evangelizando, entra al gozo de tu Señor. Pero la mies es mucha y los obreros son pocos, y necesitamos edificar nuestra fe para que crezca el deseo por servirle al Señor. Hermano, hemos sido plantados, sembrados por mano del Señor. El Señor plantó su palabra en nuestro espíritu. El Señor nos está regando con su palabra y revelación. El Espíritu Santo nos está dando crecimiento. Entonces no hay excusa. Todos podemos dar fruto, y ese fruto tiene que permanecer. No que ahorita sí le sirvo al Señor y mañana no. Todos los días el Señor está con nosotros como poderoso gigante para darnos la victoria. Yo no nací por casualidad. Diga, yo no nací por casualidad. ¿Cuántos años tienes que naciste de nuevo? ¿Cuántos años tienes que naciste de nuevo? ¿10 años? ¿12 años? ¿7 años? ¿3 años? No naciste por casualidad. El Señor te llamó con un propósito santo y perfecto. Y hay un lugar dentro del cuerpo de Cristo donde tú te vas a desarrollar y vas a crecer, porque tú ya fuiste sembrado con el propósito de Dios para dentro de su reino. Y el que va a dar el fruto va a ser el Señor, de acuerdo a tu obediencia. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Aleluya. Padre, te amamos, santo te alabamos, santo te bendecimos. Cristo de la gloria. Te damos las gracias, Señor amado, porque tú has confirmado que tú eres nuestro dueño. Y aquella viña, cuando vistes tú que no daba fruto esa viña, tú dijiste a los que daban contigo, a los que cultivaban las viñas: arranquen esa viña, córtela. Pero los labradores le dijeron: Señor, permite un añito más, Señor. Si no da fruto, entonces pues la cortamos, pero da la oportunidad un añito más. Señor es un Dios de oportunidades. Dios nos da la oportunidad de que crezcamos. Él quiere que demos fruto. Padre, te amamos. Entregamos esta palabra como tú la pusiste en mi boca, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Tú no quieres que nadie perezca, sino que proceda al arrepentimiento. En el nombre de Jesús de Nazaret, la demanda viene. Bendito tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús, te damos. Dígale al Señor conmigo, gloria al Señor.